tal? Bienvenidos, bienvenidas a Solo Música. Tenemos hoy con nosotros en nuestro plató a Lourdes Pastor. Lourdes, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por hacernos un hueco, tanto a ti como bueno, pues a esos músicos fantásticos que hoy nos acompañan. Sí, pues nada, para mí es un placer poder estar en la ciudad en la que vivo y presentar un poquito mi último trabajo. Bueno, Lourdes, pues vamos a conocerlo. También esperamos que nos cuentes un poquito, ¿no?, todo lo que vendrá en este 2015. Escribe en su blog la periodista Montserrat Boix sobre ti: me gusta Lourdes, su corazón, su voz, su manera de pelear por sus derechos, por los derechos de todas. Lo hacía tras el que ella definía como momento mágico, ese concierto que ofrecías en Baeza hacia septiembre de 2011. Lourdes, no se separa la mujer, ¿no?, de esas otras facetas suyas del artista. Cuando hablamos de Lourdes Pastor, hablamos de la socióloga, de la activista, hablamos de la compositora, de la música, de la cantante, de la hija, de la madre, de la sobrina, de todo eso, ¿no? Claro, yo creo que todo el mundo es así, ¿no? O sea, yo soy como soy y evidentemente es inherente a mí, todo a mi trayectoria, tanto universitaria como de activismo feminista. Bueno, y las otras facetas, ¿no?, de la vida, pues ser hija, ser madre, supongo que me lo dices por lo que me preguntas de Montserrat Boix, ¿no? Porque feminista y es una periodista extraordinaria, y la verdad que me alegra que la hayas mencionado, porque tengo la fortuna de que grandes mujeres a las que yo admiro pues me están arropando y me están acompañando mucho en esta aventura de la música. Y ese comentario de Montserrat Boix es precioso. Claro, porque además de esta manera y a través de este cauce continúas en paralelo con esa lucha, con esa defensa. Marcos Santiago, en un artículo que escribía para Diario Córdoba, os definía a Rafaela, tu madre, y a ti como guerreras de la igualdad de oportunidades. En fin, bueno, nosotras nos preguntamos si incluso la música puede estar o no en crisis. Lo que sí que nos queda claro es que la ilusión no se marchita, ¿no?, a pesar de los pesares, ¿no? La ilusión, hay veces que hay que recargarla, porque es verdad que en el mundo nos enfrentamos algunas veces a cosas con las que no estamos de acuerdo y que te pueden hacer daño, pero yo la verdad es que estoy contenta porque tengo muchos apoyos y cojo muchas fuerzas. Cuando me vengo abajo, como todo el mundo, pues mi fortuna es el tener claro lo que me gusta hacer y saber que eso es lo que me proporciona bienestar y felicidad. Entonces, pues tengo mucha suerte porque me puedo dedicar a lo que me gusta. Y bueno, hablando de grandísimas mujeres, hace muy poquito nos tocaba decir hasta siempre a la gran política Concha Caballero. Precisamente su último artículo llevaba por título Mujeres, asignatura pendiente, y venía a decirnos que no podemos escudarnos en la crisis porque esa desigualdad cada vez es mayor y no tiene nada que ver con una coyuntura. Seguimos hablando de una cuestión estructural, ¿no? Totalmente. Bueno, lamento además muchísimo lo de Concha Caballero cuando lo supe a través de las redes sociales, porque es una mujer a la que yo he conocido a través de otras mujeres, ¿no?, de hablarme de ella, de que era una mujer muy luchadora y defensora de los derechos de las mujeres. Y efectivamente el artículo que hace, pues el último artículo que escribió era nuevamente defendiéndonos a las mujeres. Y estoy totalmente de acuerdo con que es algo estructural. Las mujeres estamos como estamos, no solamente aquí en Córdoba, sino en España y en Europa y en el mundo, debido a un sistema patriarcal que tiene víctimas. O sea, a las mujeres que asesinan y a las mujeres que prostituyen y a las mujeres que les ponen burka y a las mujeres que la pidan, pues son las víctimas del sistema patriarcal en el que vivimos. Y aquí en este país está pasando que las mujeres cuando deciden tomar las riendas de sus vidas, pues algunas veces incluso se las asesinan.
Y por eso, por esa defensa, pues bien merece, ¿no?, todo ese esfuerzo en diferentes ámbitos, teniendo como hilo conductor además esa filosofía vital en aras de la justicia, la equidad y la libertad como objetivos irrenunciables, y además con un lenguaje tan profundo, tan sensible y tan sumamente desgarrador como el del flamenco, y además en diálogo con otras músicas. Hay que decir que concretamente el flamenco está en tu vida desde la cuna, ¿no? Pues sí, yo he nacido, por una parte lo llevo en las venas, el flamenco, y por otra he nacido en una familia, en una casa muy flamenca, es lo que he escuchado siempre. Lo que pasa que, bueno, tuve la fortuna también en el instituto de conocer, he tenido amigas que tocaban música clásica, ¿no?, que a mí me han enseñado mucha música. Mi amiga Émera estuvo tocando muchos años en la Orquesta Nacional, y otra amiga que bueno, o sea, he tenido mucha influencia, y a lo largo de mi vida pues he admirado muchísimo a muchos estilos de música diferentes. Y el verlos en cierta medida fusionados en el disco que hemos hecho, ¿A quién le cantaré yo?, pues a mí me encanta. Yo estoy aprendiendo cada día de una de mis pasiones, que es el arte y la música, y poder aprender cada día y crecer cada día en este terreno, pues es un motor para mi vida. Hablábamos antes de Marco Santiago, que también hacía hincapié en ese eco romaní, en ese eco andalusí, en esa voz y en ese acento tan cordobeses, y es que también, ¿no?, esa manera de expresarte en este caso es una reivindicación, ¿no?, de esos orígenes y de esa raíz del sur, de esa raíz profunda, y por supuestísimo una llamada, ¿no?, a esa igualdad de derechos. ¿Cómo defines, Lourdes, tu voz hoy aquí, tu interpretación de cada uno de los temas, y cómo te sientes también cuando escuchas a las personas que disfrutan en tus conciertos, que adquieren tus discos, pues hablar maravillas, ¿no?, de la emoción que sienten, de que les atraviesas el corazón? Pues imagínate, imagínate cómo me siento. Marco Santiago, además, lo conozco desde que tengo 15 o 16 años. Es un gitano extraordinario, a mí me gusta mucho. Y es recíproco, ¿no? Entonces, ese comentario que me dice, que también fue hace años, me llamaron por teléfono para decirme, oye, ¿has leído el Córdoba hoy y tal? Y cuando lo vi, pues me emocioné con Marco, me emocioné con Montserrat Boy, me emociono en los conciertos. Pues los conciertos, el último vídeo que me pasaron del Teatro Góngora, estuve en noviembre. Cuando llegó el final del concierto y de repente veo, porque una cosa es cuando estás allí lo percibes, pero luego además cuando lo vi y vi a la gente de pie y aplaudiendo, pues para mí es una satisfacción extraordinaria, porque es lo que pretendo es que lo que expreso en el escenario pues llegue a los corazones de quien me escucha y a las cabezas, ¿no? Porque las letras que llevamos, que son en su mayoría son a medias, pero indudablemente el compositor y el poeta Juan Carlos Pastor. Y las letras que llevamos son letras muy comprometidas y son letras reivindicativas. Y la voz, pues bueno, el cantar esas letras con una voz gitana, pues quizás puede ser algo novedoso, y desde luego es del alma, ¿sabes? Lo que sí percibo, y además me encanta cuando voy con mi banda de Córdoba, ¿no?, con Cayetano Fernández y Pablo Torres, Manuel Reyes y Jesucito Gómez, y disfrutamos muchísimo, y además nos sorprendemos de cómo a la gente le gusta. Y lo hemos visto además en los ensayos antes de comenzar la entrevista, para esos dos temas que nos vais a ofrecer, esas sinergias y esa química que había entre todos vosotros, ¿no? También es fundamental, Lourdes, tener unos compañeros de viaje como estos músicos. Yo no sé si es y a ese fundamental, tío, compositor, poeta, autodidacta, ¿verdad?, que es todo un ejemplo. No sé si es fundamental o no, o sea, que igual hay mucha gente que canta otro tipo de cosas y tiene una orquesta y no conoce a la orquesta entera. Pero en este caso a mí me ayuda, porque claro, estás compartiendo en el escenario, no estás sola, estás compartiendo. Bueno, pues Lourdes, estamos deseando ya de que se unan ellos aquí a este set de Solo Música. ¿Con qué tema vamos a comenzar?
Pues vamos a comenzar con un tema que se llama Recuerdos en la oscuridad, que es precioso y habla de cómo vive un niño o una niña los malos tratos de su madre. Entonces a mí es un tema que me emociona mucho y hemos decidido empezar con ese. Pensando en todos esos pequeños, ¿no?, que también son víctimas de tragedias como esta. Y bueno, lo leíamos en el interior de tu último trabajo, también dedicado a tu hijo, a Carlo, pues en esos adultos del mañana, ¿no?, a los que debemos dejarle un mundo pues un poquito mejor del que encontramos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Lourdes, pues si te parece, yo me voy a marchar porque vosotros sois los protagonistas, tú eres la protagonista hoy aquí en Solo Música, y en unos minutitos, después de escuchar ese primer tema, regresamos y continuamos con la entrevista. Pues estupendo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dejar aquí a Lourdes Pastor y a estos maravillosos músicos. Disfrutamos de la primera actuación y enseguida volvemos. Su infancia se fue llorando por los rincones de la oscuridad. Ahora piensa y no comprende porque su padre era puro gritar. Llegaba tarde a casa enfadado con mamá. Ella escondía su infancia en el miedo, en la soledad. No quiere recordar, quisiera que sus recuerdos se borraran de su mente, solo quedaran los sueños, y que la luna y la luz entraran por su ventana y le trajeran los besos que desde niña lloraba. A su madre la recuerda triste, ya no solía cantar. En su cara el almizcle cubría señales de brutalidad. Quisiera recordarla con ganas de bailar. Quisiera tenerla aquí y no tener que recordar. Quiere recordar, quisiera que sus recuerdos se borraran de su mente, solo quedaran los sueños. La luna y la luz entrarán por su ventana y le trajeran los besos que desde niña añoraba. Que no quiere recordar, quisiera que sus recuerdos se borraran de su mente, solo quedaran los sueños, y que la luna y la luz entraran por su ventana y le trajeran los besos que desde niña lloraba. Ole. Aquí estamos de vuelta, seguimos charlando con Lourdes Pastor. Lourdes, te has vuelto a quedar solita, pero por unos minutos, ¿eh? Por unos Enseguida regresan. Sí,
Bueno, pues Lourdes, vamos a seguir hablando. Al término de la primera parte de esta entrevista hacíamos mención de la importancia, ¿no?, de esos compañeros de viaje, de esas alianzas, de esos otros artistas de los cuales también nos seguimos nutriendo, enriqueciendo, y en general de esas figuras que son fundamentales, ¿no?, en la carrera de una persona, de un artista, en este caso por supuestísimo, ¿no?, pieza fundamental, ¿no?, ese ejemplo a seguir, Rafaela Pastor, también pues tu tío, hemos hablado antes de Juan Carlos, tu hijo, que te da esa energía, esos amigos, esos músicos, pero otras personas también que por el camino has ido encontrando y que han descubierto ese talento, ese tesoro que había ahí y que había que poner en valor. Figuras como Cristina Molina Petit, Ana de Miguel, Rosa Cobo, Amelia Valcárcel, Alicia Miralles, la propia Montserrat, de la que hablábamos, Millares, perdón, la propia Montserrat, de la que hablábamos al principio, Luisa Posada. A todas ellas se debe esa primera oportunidad para grabar ese disco, concretamente, bueno, pues con el mecenazgo de Cristina, La mitad de la verdad se hacía realidad en formato CD, y desde entonces pues tenemos no solo que hablar de un nuevo álbum, sino pues de un camino que has recorrido pues contando por éxitos cada paso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Cristina Molina Petit fue la que me abrió la puerta. Evidentemente el resto de las mujeres que han nombrado pues forman parte de todo esto porque me empujaron, porque me acogieron, como te digo, y porque empujaron a Cristina también, claro, a decirle, esta niña, como ellas me decían, tiene mucho arte y esto no se puede quedar en un cajón, ¿no?, decían ellas. Y fue como pude hacer mi primer disco, La mitad de la verdad, y este segundo, pues nuevamente he tenido la gran fortuna de que llegara a manos de Teresa Serrano, de la Fundación Orange, y es la Fundación Orange la que me está patrocinando y la que me ha dado la posibilidad de grabar un segundo disco que para mí ha sido, como te digo, todo un aprendizaje. Melón Jiménez, que ha sido el productor musical, pues me ha enseñado muchas cosas. Sandra Carrasco, he tenido la gran suerte no solo de que me haga los coros en el disco, sino de que nos acompañe en todo este proceso a Juan Carlos y a mí, y a Melón. Y bueno, pues Geray Cortés, Nico Losada son músicos pues unos de Madrid, de Alicante, de Toledo, y la química entre nosotros surgió enseguida. Debutabas, como comentábamos, con La mitad de la verdad, y volvemos a acordarnos de Marcos Santiago, porque él en aquel artículo trataba de codificar qué podía querer decir esa mitad de la verdad, que ya con la mitad nos encontramos con un tesoro que tenemos que proteger, salvaguardar. ¿Qué significa para ti el haber llamado a tu ópera prima así, La mitad de la verdad? Pues La mitad de la verdad, en el primer disco, porque fue el primero y tienes mucha menos experiencia, cogimos ese título porque era el título de una canción que nos gustaba mucho del disco. Y a mí me pareció, y al grupo que teníamos, que decía mucho del disco La mitad de la verdad, pues por aquello de que, como hablamos de injusticias sociales y de gente que no tiene micrófonos, no les ponen micrófonos para que opinen, pues hablábamos como de esa otra mitad de la verdad, ¿no? O sea que fue un título un poco fortuito, pero que se llenó de contenido enseguida. El segundo disco sí que fue, como te digo, pues bueno, ya con la experiencia, quizás más pensado. Yo estaba pensando en el título del disco y sí quise poner A quién le cantaré yo, porque me parece que recogía lo que tú has estado hablando. Por una parte, A quién le cantaré yo, de las bulerías, ¿no?, que terminamos muchas veces cantando esa coletilla, y entonces que recogiera más que el flamenco, la gitanería, ¿no?, porque el flamenco, pues incluso los críticos, y digo críticos porque son varones la mayoría, más puristas, pues llaman flamenco al flamenco ortodoxo, ¿no? Entonces yo quería cantarle a la gitanería y quería esa pregunta de a quién le cantaré yo, porque en este disco se mencionan a muchos artistas y a muchas artistas, a escritores, a pintores, a filósofas, a pensadoras. Entonces, bueno, pues es un disco que
como te digo, que le cantamos al arte y que le cantamos a artistas y a intelectuales también, que no se le ha cantado nunca. Si volvieran los dragones, ¿no? Decían Fito Páez y Joaquín Sabina en aquel disco conjunto en el cual hacían mención precisamente de eso, ¿no? De esos grandes valores, de esas figuras que se han marchado pero que han dejado aquí una huella desde luego imborrable. En ese segundo trabajo, que además tenemos aquí la suerte de disponer de un ejemplar, queremos decir a nuestros espectadores que deben ir a esos conciertos, ¿verdad? Claro. Deben acudir a esas citas contigo para adquirir además este álbum. Claro, claro que sí. Antes lo teníamos más fácil, la gente que nos autoproducíamos, teníamos Fuentes Guerra, por ejemplo, que ya desapareció. Claro. Pero en los conciertos, por supuesto, mientras se distribuye de otra forma, lo pueden adquirir en los conciertos. Bueno, pues en este segundo trabajo, ¿A quién le cantaré yo?, nos encontramos con que, lejos de perderse la esencia, se mantiene, ¿verdad?, ese canto a los excluidos, a los rostros sin nombre, a todas esas tragedias del día a día, pero también ampliamos, ¿verdad?, y bueno, pues nos marchamos a otros registros sin abandonar los anteriores, como decimos, pues rindiendo tributo, ¿no?, a estos talentos, a estas figuras del pensamiento, de la cultura, y por supuestísimo que tampoco faltan pues los temas universales, Lourdes, aquello que nos mueve absolutamente a todos. ¿Qué diferencias podríamos establecer entre el primer trabajo y el segundo? Me imagino que te lo habrán preguntado en otras ocasiones. Pues yo creo que es más adulto este segundo trabajo, es un segundo trabajo con más experiencia, en el que si en el primero disfruté muchísimo, en el segundo he disfrutado muchísimo, más porque cada vez disfruto más con la música. O sea, para mí es un regalo, el primero fue un regalo y el segundo pues ha sido ponerle la guinda. Y bueno, yo creo que es más íntimo que el primero, de hecho hay menos músicos, hay menos música en este segundo trabajo, es más íntimo, más flamenco me parece a mí, y un poquito más yo, porque bueno, la yo de ahora, el primero se hizo hace 3 años o 4 y este se ha hecho hace un mes, o sea que... Claro, son muchas mujeres, ¿no?, las que va acumulando cada una de nosotras, claro. Muchos hombres, muchos seres humanos, los que de alguna manera pues van surgiendo, ¿no?, en esas diferentes fases y etapas de la vida de una persona, como decimos, bueno, pues más madurez, ¿verdad? Seguimos buscando esa... digamos, ese camino, esa senda que no se debe abandonar nunca. En fin, se dice que el artista nunca encuentra el objetivo, la meta. Me imagino que tras estos 2 trabajos y este exitazo, miramos al 2015 bueno, con mucho optimismo. Yo me quedo con el exitazo porque entiendo que lo es cuando se llega al corazón de tantísimas personas. Para mí es un éxito subirme a un escenario. Para mí es un éxito poder subirme a un escenario de un teatro y que me lleguen personas después diciéndome muchas gracias. Ayer claro, mismo, es que a eso me refiero. Ayer me escribió una chica, me parece que fue en Twitter o en Facebook, y me decía que bueno, que me agradecía muchísimo mi trabajo porque el disco le había llegado a sus manos en un momento de su vida en el que le ha venido estupendamente, que el disco le ha llegado a través de su madre, que él se lo dio no sé quién, y bueno, pues me quedé, era, yo qué sé, las 11 y pico de la noche y dice, bueno, qué alegría, ¿no? O una señora que me ha llamado de Tenerife porque van a hacer un programa de radio y quieren que la sintonía del programa de radio sea la canción María y Lucía de este disco. Claro, y dice, bueno, pues evidentemente es un éxito porque claro. A mí me gusta mucho que el trabajo que hago y que tanto me ilusiona, le ilusione también a otras personas. Claro que sí, y bueno, en esa línea podemos recordar ese reportaje fotográfico que realizaba Milagros Ríos tras asistir a ese concierto en Sevilla, en el Teatro La Imperdible. Bueno, pues la verdad es que en esta ocasión, en ese Teatro Duque, pues tenía Milagros esa experiencia, ¿no?, y nos la transmitía. Acabo de tener una vivencia única y quiero compartirla con todos vosotros. Así que hablamos de ese éxito con todas las letras, más allá, ¿no?, de la cerrazón y, bueno, pues esos circuitos comerciales en los que ahora, Lourdes, pues también, ¿no?, te enfrentas de otra manera con este segundo trabajo, en los que es tremendamente difícil entrar y en el que, pues,
pues no siempre ni están los que son ni son los que están. Es muy difícil porque para cualquier cosa, bueno, pues tienes que tener casa discográfica, tienes que tener sello de yo no sé qué, con lo cual, bueno, pues tienes que empezar desde arriba, empezar desde abajo sin nada, excepto, o sea, ni más ni menos que el apoyo, pues en este caso de la Fundación Oran, que pone el dinero y el cariño además, porque me está cuidando Teresa Serrano un montón, o el aprecio de Cristina Molina, que invierte para que yo haga un disco, pero es verdad que necesita, bueno, pues estar en un circuito que es muy difícil entrar, y luego, como tú hablas, una cosa es el arte y otra cosa es el comercio y la industria. Claro. Entonces, bueno, conocemos muchos éxitos mundiales que son discutibles. Cuanto menos. Pero bueno, yo ya te digo, para mí es un regalo poder irme dentro de 2 semanas o 3 a Madrid, al Teatro Goya, a presentar este disco con mis músicos y no sé, es lo mismo al Teatro Goya que a Fuenlabrada, que cuando estuve en Puente Genil. Efectivamente. O sea, cantar para mí, expresarme encima de un escenario es un respiro. Una satisfacción, es algo sanador, ¿no? Muchas veces Totalmente, hablamos de esa es función terapéutica de la música. Es una terapia, pero además no solo para la que canta, que yo cuando Por estoy supuesto, en mi claro. casa y estoy mal, y pones la música y te cambia el chip. O sea, la música sana absolutamente. Yo creo que el arte en general, porque también vas al teatro y vas a una obra de teatro y, bueno, pues si te gusta, te da energía. Yo creo que el alma hay que alimentarla también. Bueno, fundamentalmente, además. Bueno, pues para que muchas más almas puedan seguir nutriéndose, en este caso, de la sensibilidad y de la música de Lourdes Pastor, ¿dónde te vamos a encontrar próximamente o de qué manera te podemos seguir? Porque a través de las redes sociales podemos estar muy, muy pendientes, ¿no?, de cómo se vayan cerrando esas fechas en ese calendario. Pues sí, en Twitter la cuenta que tengo, bueno, si buscas Lourdes Pastor, va a aparecer rápidamente. Va a rápidamente. aparecer porque es @LourdesPastor14. Y en Twitter, pues, o sea, en Facebook también es Lourdes Pastor, en YouTube tengo un canal y hay varias cosas, de hecho tú las has encontrado, muchas cosas ahí. Y como ya, o sea, y ya te digo, ahora mismo pues promocionando este trabajo y las próximas fechas, pues en los medios que he indicado van a estar seguros. Muy bien, pues Lourdes, te deseamos de corazón toda la suerte del mundo para este 2015 y bueno, que no dejes de sonreír, de sentir esa satisfacción y esa plenitud en cada uno de los conciertos, en cada una de las grabaciones y también en este caso, en estas actuaciones de hoy aquí en Solo Música. ¿Con qué nos vamos a quedar? Pues nos vamos a ir por bulería, que a mí me encanta. Se llama la bulería Ser o Tener. Es precisamente el tema que me inspiró para elegir el título del disco, porque en esta bulería nombramos a Sabina, nombramos a Lola Flores, a Velázquez, a Marifé de Triana, a Rocío Jurado, a Farruco. A mí me parece una poesía preciosa de Juan Carlos Pastor y por bulería, acompañada por Jesucito Gómez y mis niños a Las Palmas. ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede Vamos a salir mal? disfrutar un ratito. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con este tema que es la guinda, ¿verdad?, el colofón de estas 11 pistas que componen el segundo álbum de Lourdes Pastor. Bueno, Lourdes, deseando ya de escuchar el siguiente trabajo, me imagino que será inevitable, ¿no?, pensar en esas canciones que comienzan a surgir, en esas propuestas que te llegarán a lo mejor de Juan Carlos, incluso tú misma, ¿no?, como coautora, claro. Pues sí, la verdad es que termina el trabajo y cuando pasa un poco de tiempo ya enseguida estás pensando, pues me tengo que meter en otro proyecto porque es que lo he disfrutado, pero la verdad es que ahora mismo, de hecho, lo estoy hablando con Juan Carlos porque Juan Carlos sí está escribiendo canciones, pues estoy y a ver si me ayuda y me dice algún tema que escribamos tal, y yo le dije, digo, bueno, pero no te preocupes porque yo ahora mismo lo que quiero es disfrutar este. Claro que sí. Disfrutar este y disfrutarlo en los escenarios, entonces ahora me quiero dar un tiempo para disfrutarlo y ojalá venga dentro de un tiempo y te diga, tenemos el tercer trabajo. Pues aquí estaremos esperando con los brazos abiertos para seguir hablando de tu música
y felicitarte por ese nuevo trabajo y, como dices, efectivamente, disfrutando el presente, ¿verdad? Y bueno, pues atrapando el instante, nos vamos a quedar con otro de esos momentos más mágicos y bueno, cerramos de alguna manera con esa circularidad, la referencia que hacía la periodista Montserrat Boix en su blog, que además recuerdo el nombre, www.mujeresenred.net, para que podamos acudir a él y conozcamos el trabajo de esta profesional de los medios de comunicación, de esta compañera. Lourdes, como decimos, muchísima suerte y muchísimas gracias por haber venido, y bueno, se la trasladamos a esos músicos maravillosos que están ahora mismo fuera de plano, pero que están ahí esperando para comenzar con este segundo y de momento último tema aquí en Solo Música. Lourdes, hasta muy pronto. Pues hasta muy pronto, muchas gracias, Ángela. Gracias, Lourdes. Nosotros nos marchamos ya y ahora sí que sí, les dejo el espacio a ellos, a Lourdes Pastor y a su magnífica banda. Nos quedamos con este último tema y nos marchamos. Eso sí, la semana que viene volveremos para una nueva edición de Solo Música. Hasta entonces, que paséis un feliz fin de semana. Yo soñé con tener las plumas de Sabina, hay para componer canciones, y esos dedos de Paco entre prima, entre bordones, la elegancia de Juanita, de peineta y de mantones, la pena, ay la pena, penita pena, de Lola, de Lola. Y yo soñé con tener y tener nunca tuve yo nada, pero siempre pude ser lo que mi razón dictaba. Y yo soñé con tener y tener nunca tuve yo nada, pero siempre pude ser ay lo que mi razón dictaba. Y yo soñé con tener y yo soñé con tener los pinceles de Velázquez para pintar tus colores, la loba de Marifé, hay que devorar corazones, la majestad de Farruco y en su trono de tacones, y el desgarro, ay el desgarro de camarón, ay el desgarro de camarón que parte los corazones. Y yo soñé con
a zombie